Desde que el ser humano pudo pensar, buscó un porqué. Nos miramos las manos, el cielo, el fuego y nos preguntamos, ¿por qué estamos aquí? Mi nombre es Javier Sánchez. Esto es Nivel 7. Y hoy vamos a tratar de descubrir cuál es el verdadero sentido de la vida. Durante siglos, las respuestas se tejieron en mitos y leyendas, en templos y oráculos, en páginas escritas a mano por filósofos y poetas. Creímos que el sentido se escondía en las estrellas, en la voluntad de los dioses, o en alguna fórmula matemática aún por descubrir. Pero ¿y si no hay fórmula? ¿Y si la vida no tiene un propósito escrito de antemano? El vacío de esta idea asusta, nos deja sin guión, sin mapa, sin un destino marcado. Sin embargo, en medio de ese vacío late una oportunidad. Porque si nada tiene sentido universal, todo puede tener el sentido que queramos darle. Quizás la respuesta no sea una frase, ni una revelación. Quizás la respuesta sea aceptar que no hay respuesta y vivir como si eso fuera lo más natural del mundo. La cuestión del sentido de la vida se ha formulado a lo largo de la historia bajo la expectativa de que exista una respuesta última, clara y universal. Sin embargo, la propia persistencia de la pregunta revela algo fundamental: toda respuesta propuesta hasta ahora ha sido parcial, contingente y discutible. Religiones, sistemas filosóficos y proyectos políticos han intentado ofrecer una fundamentación última. No obstante, todas esas respuestas han mostrado su fragilidad frente al pluralismo de las culturas, la evolución del pensamiento y la evidencia del sufrimiento humano. Aceptar que no hay respuesta no es renunciar a la búsqueda filosófica, sino comprender que dicha búsqueda no culmina en una verdad absoluta, sino en un ejercicio constante de creación y revisión. La pregunta por el sentido de la vida no se resuelve, se habita. Y en ese habitar se encuentra la forma más genuina de sentido posible. Hace más de 2000 años, en las calles de Atenas, un hombre de aspecto humilde cambiaba la forma de entender la vida. Su nombre, Sócrates. No escribió libros, no dejó templos. Su legado fue una pregunta constante. Para él, el sentido de la vida no estaba escrito por los dioses ni escondido en el futuro. Se encontraba aquí, en el presente, en el acto de pensar, de cuestionar, de examinar cada idea y cada acción. Sócrates creía que vivir sin reflexión era vivir dormido. Por eso repetía: una vida sin examen no merece ser vivida. Su método era simple y radical: preguntar. Preguntar hasta que las certezas se derrumbasen y que de sus ruinas naciera un conocimiento más verdadero. Para él, el sentido de nuestra existencia no es una meta fija, sino un camino hacia la virtud, hacia la excelencia moral. Sócrates murió defendiendo esa idea. Quizás con ello nos dejó una pista, que el sentido de la vida, si es que lo hay, empieza por conocerse a uno mismo. Reflexionar es examinar nuestras acciones, nuestras creencias y nuestras motivaciones, para no aceptar como verdaderas o buenas aquellas cosas que simplemente nos fueron dadas por la costumbre o la autoridad. Sin examen, uno vive prestando su vida a otros, a la moda, al miedo, al deber impuesto, sin jamás cuestionar si esa vida realmente es propia. Además, la reflexión no solo da sentido, sino también libertad. El que no piensa está prisionero de sus impulsos y del ruido del mundo, como un barco sin timón que se deja arrastrar por cualquier corriente. En cambio, el que examina su vida aprende a tomar decisiones conscientes, a elegir con responsabilidad y a darle dirección a su existencia. La reflexión es la forma más pura de despertar. Un despertar interior que nos permite reconocernos y decidir cómo queremos vivir. Vivir sin reflexión puede ser cómodo, pero es un sueño vacío. Vivir reflexivamente puede ser más arduo porque exige preguntas incómodas y respuestas difíciles, pero solo allí emerge la autenticidad, la libertad y la dignidad de ser humano. Hace 2500 años, en un pequeño reino del norte de la India, nació Siddhartha Gautama, un príncipe que lo tenía todo, menos respuestas. Al descubrir el sufrimiento del mundo, dejó su palacio y emprendió un viaje que no buscaba riquezas ni poder, sino comprensión. Buda llegó a una conclusión radical: la vida está marcada por el dolor, y gran parte de ese dolor viene por el apego, de aferrarnos a lo que es impermanente.
Su propuesta no fue buscar un sentido fijo, sino aprender a vivir con atención plena, a aceptar la impermanencia y encontrar la paz en la compasión. Para él, despertar era dejar de luchar contra lo que es y ver la vida tal como es, sin las ilusiones que nosotros mismos creamos. En ese silencio interior, Buda encontró su respuesta y nos invitó a encontrar la nuestra. Despertar es un acto de valentía. Significa dejar de vivir bajo las ilusiones que nosotros mismos fabricamos para sentirnos seguros, expectativas irreales, falsas promesas o narrativas que suavizan la crudeza de la existencia. Luchar contra lo que es, implica confrontar la realidad desnuda, con sus límites, contradicciones y sufrimiento, sin maquillarla. Ver la vida como es no significa resignarse, sino asumirla con lucidez, reconocer lo inevitable, aceptar la imperfección y aún así decidir actuar. Solo al despertar de esas ilusiones dejamos de ser prisioneros de un sueño cómodo y nos abrimos a la libertad de existir con autenticidad. Siglo XIX. Europa. Entre crisis de fe y revoluciones, Friedrich Nietzsche lanza un grito: «Dios ha muerto». No era una celebración, sino una advertencia. El sentido tradicional se estaba desmoronando y quedaba un vacío. Para Nietzsche, ese vacío no debía llenarse con nuevas verdades absolutas, sino con la fuerza de cada individuo para crear sus propios valores. Su ideal era Übermensch, el superhombre, aquel que vive según su propia ley, que abraza la vida con todas sus luces y sombras. Rechazó la idea de un propósito dado y propuso otra: que la vida no necesita justificación fuera de sí misma. Vivir era un acto de arte y nosotros, los artistas. En pleno siglo XX, Albert Camus, escritor y filósofo, se enfrenta a una pregunta eterna. ¿Tiene sentido vivir si todo es absurdo? Para él, la vida no ofrece respuestas definitivas. El universo no nos debe una explicación, pero en vez de rendirse al vacío, Camus propuso abrazarlo. Usó el mito de Sísifo como metáfora. Un hombre condenado a empujar una roca colina arriba, solo para verla caer una y otra vez. Camus no buscaba cambiar el destino de Sísifo, sino su mirada. Decía: hay que imaginar a Sísifo feliz, porque aceptar el absurdo nos da la libertad para vivir intensamente, sin esperar un sentido impuesto. Y en ese acto rebelde y consciente, la vida se llena de nuestra propia luz. A veces sentimos que la vida no encaja, que hay piezas sueltas en un puzzle imposible. El filósofo Albert Camus llamó a esta sensación lo absurdo, ese choque entre nuestra necesidad de encontrar un sentido y el silencio del universo. No es un descubrimiento moderno. Los mitos, las tragedias, las religiones, todas han intentado responder a esa sensación de vacío. Pero Albert Camus propuso algo diferente: no llenar el silencio con explicaciones, sino aprender a vivir con él. Usó el mito de Sísifo como imagen perfecta, un hombre condenado a empujar una roca colina arriba y verla caer, una y otra vez, por toda la eternidad. La vida puede parecer así: tareas repetidas, rutinas que vuelven, proyectos que terminan para volver a empezar. Pero, ¿y si en vez de buscar un final grandioso, miramos la belleza en el propio esfuerzo? Para Albert Camus, aceptar el absurdo no era rendirse, era un acto de rebeldía. Aceptar el absurdo no significa resignarse pasivamente, sino asumir que la vida carece de un sentido último y que por tanto muchas de nuestras angustias provienen de luchar contra esa ausencia de certeza. Cuando dejamos de exigirle al mundo que se ajuste a nuestras expectativas absolutas, ocurren varios efectos psicológicos liberadores. Se disuelve la culpa por no encajar. Se refuerza la libertad personal. Se acalla la rumiación sobre por qué pasa lo que pasa. Y se vive con más ligereza y curiosidad. Si nada está predeterminado, cada momento es más una oportunidad que una obligación. Esto reduce la tensión anticipatoria y aumenta la capacidad de disfrutar incluso lo incierto. En resumen, aceptar el absurdo no es caer en el nihilismo depresivo, sino adoptar una posición pragmática y libre frente a lo incontrolable. Es un recordatorio de que, aunque no podamos cambiar la naturaleza esencialmente indescifrable de la vida, sí podemos cambiar cómo bailamos con ella. Si la vida no tiene un propósito escrito, ¿para qué vivirla? Algunos pensarían que eso es motivo de desesperación,
pero otros lo ven como un regalo, porque sin un destino obligatorio, cada paso que damos es libre. Un escalador que sube una montaña, una pintora que llena de color un lienzo que nadie verá, un anciano que planta un árbol sabiendo que su sombra cobijará a otro, no a él. Ellos no esperan una recompensa final, el acto mismo es su sentido. Vivir sin un guión prefabricado es arriesgado, implica perder certezas, pero también significa que podemos escribir nuestra propia historia. Quizás eso es lo que siempre hemos hecho, aunque no lo supiéramos, porque la vida, como una canción improvisada, no necesita un final perfecto para ser hermosa. Lo importante es tocarla. El vacío no es una ausencia pasiva, sino la evidencia de que el mundo no trae un sentido prefabricado. No nacemos con un manual de instrucciones, venimos al mundo como hojas en blanco. Esto es a la vez vertiginoso y liberador. Vertiginoso, porque la ausencia de un sentido objetivo nos afrenta a una libertad brutal, liberador, porque esa misma libertad nos permite inventar nuestra propia trama. Lo que en apariencia es un abismo, para el existencialismo es una materia prima. El vacío es como una página en blanco, el miedo inicial viene porque no hay nada escrito, y eso nos recuerda que somos los únicos responsables de lo que aparecerá. Pero ahí está la grandeza, el vacío no te dicta, no te limita, solo espera. Todo lo que vemos, todo lo que somos, es pasajero. Lo que hoy existe, mañana cambiará. El niño que fuimos, los lugares que conocimos, las personas que amamos. Nada permanece igual. Y es precisamente eso lo que da valor a cada instante. Si la vida fuera eterna, quizás dejaríamos todo para después, pero no lo es. Cada abrazo, cada mirada, cada palabra dicha o guardada es única e irrepetible. Hay quienes ven en esta certeza una razón para temer, otros una razón para vivir más intensamente. Quizás la vida no tenga sentido, pero tiene momentos que, aunque pequeños, pueden llenar una existencia entera. Una carcajada compartida, una caminata sin rumbo, el sonido de la lluvia golpeando la ventana. Si todo es efímero, entonces todo es valioso. Tal vez ese sea el único sentido que necesitamos, cuidar lo que amamos mientras lo tenemos y dejarlo ir cuando el tiempo lo pida.